Cuando tenemos el producto de dos logaritmos, la propiedad nos dice, o la ley nos dice, que lo vamos a poder encontrar si hacemos su suma. Si queremos encontrar el producto de dos logaritmos, solamente debemos de efectuar la suma por separado de ambos argumentos. Si queremos encontrar el cociente de un logaritmo, ¿qué tenemos que hacer? Una resta de los argumentos por separado. Si tenemos un logaritmo de base A elevado a una potencia C, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la potencia? Se despeja. Simplemente pasa hacia abajo y va a multiplicar a quién? Al logaritmo de la base con el argumento. Ok. ¿Sí quedan entendidas estas leyes? Sí. Si tenemos el producto, se van a sumar. Si queremos encontrar la división, lo vamos a restar. Y si lo tenemos elevado a una potencia, esa potencia se va a bajar y va a multiplicar al logaritmo. Ok. Otra propiedad muy importante para nosotros resolver este tipo de ecuaciones o este tipo de funciones es la propiedad del cambio de base. Nos podemos ocupar con logaritmos en donde la base es diferente a la más usual, que es la base 10. Si eso pasa, nosotros vamos a poder cambiar este logaritmo a base 10 o transformarlo. Para después despejar, ¿sí? Si nosotros tenemos una base diferente a 10, esa base la vamos a pasar como una función exponencial y vamos a aplicar logaritmos en ambos lados para bajar al exponente. Y una vez ya bajado, vamos a despejarlo. ¿Por qué? Porque esto va a pasar multiplicando. Si está multiplicando todo este argumento, entonces este argumento va a pasar y nos quedaría de esta forma. Bueno, como lo habían visto ya en la clase anterior, ahorita en el tema anterior, una ecuación exponencial es aquella en la que la variable aparece en forma de exponente, y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo: 2 elevado a x igual a 7. Entonces, si tú lo quisieras resolver utilizando lo que ya has visto hasta ahorita en tus cursos de matemáticas 1, de matemáticas 2, pues a lo mejor, como comentaron hace rato, les va a resultar un poco tedioso, un poco difícil, porque tendrías que estar haciendo pruebas en tu calculadora. Y la idea es encontrar un método que te resulte más sencillo y mucho más rápido. Entonces es aquí en donde vamos a ver cómo vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para resolver una ecuación exponencial? Bueno, los pasos son 3 y son muy sencillos. Primero, dice, aísla la expresión exponencial en un lado de la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros queremos es que la ecuación exponencial se puede decir sola, que no se esté multiplicando, que no se esté sumando o restando con algo. Paso número 2, dice agregarle el logaritmo a cada lado de la ecuación. ¿Sí? El logaritmo que nosotros vamos a utilizar, como lo viene en la propiedad del cambio de base, pues es el logaritmo base 10. ¿Por qué se utiliza el logaritmo base 10? Bueno, porque es el que trae la mayoría de las calculadoras. ¿Sí? Bueno, ya que aplicaste el logaritmo en cada lado de
bajar el exponente, ahorita hacemos un ejemplo, y terminar de despejar la variable. Vamos a ver un ejemplo aplicando estos tres pasos. Utilizando el mismo ejemplo, 2 elevado a x igual a 7, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale la x, esa es la finalidad de toda ecuación, encontrar el valor de la variable. Entonces, paso 1, aquí está lo que vimos hace un rato en la diapositiva anterior, se aplica el logaritmo base 10 en ambos lados. ¿Sí? Ya que aplicaste el logaritmo base 10 en ambos lados, aplicamos la propiedad número 3, ¿sí? que hemos visto ahorita en las diapositivas anteriores, para bajar la base y posteriormente despejarlo. Y una vez que está despejado, con tu calculadora puedes resolver este problema. El logaritmo base 10 de 7 lo puedes hacer en tu calculadora, dividido entre el logaritmo base 10 de 2, que te da como resultado 2.807. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 tiene que estar elevado a la 2.807 para que te dé como resultado un 7. ¿Sí? Entonces, si tú hubieras querido encontrar ese valor de la x haciendo pruebas, pues lo hubieras realizado, ¿no? Pero te hubieras tardado a lo mejor más tiempo. Entonces, en cambio, si tú sabes aplicar las propiedades de los logaritmos, pues va a ser mucho más fácil resolver una ecuación. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Ya pueden hacerlo ustedes? Sí. Bueno, bien, aquí tenemos otro ejemplo similar al que acabamos de resolver. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién es el valiente? A ver, adelante. Ayúdanos a encontrar el valor de x de esta ecuación. ¿Lo puedo hacer directo? Sí. Sería, la ecuación final sería x es igual al logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3 menos 2. ¿Por qué? Bueno, preguntan por qué. ¿Qué hacía? Estamos aplicando el logaritmo base 10 en los ambos lados, como hace ratito sería el logaritmo 3 y el logaritmo de 7. Entonces, como aplicamos la tercera ley, la tercera propiedad, que decía que va a ser x más 2 por logaritmo de 3 va a ser igual al logaritmo de 7. Entonces, pasé el logaritmo de 3, estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Y luego me quedó x más 2 es igual al logaritmo de 7 entre el logaritmo de 3. Para despejar x puse x es igual al logaritmo de 7 entre el logaritmo de 3 menos 2. Y ya sería aplicar. Bueno, si ya necesitamos nuestra calculadora, ¿cuánto usando su calculadora? ¿Cuánto tiene esta operación? A 1.77. 1.7712. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un problema en donde pudiéramos aplicar el conocimiento que acabamos de adquirir. Bueno, el problema dice lo siguiente: considera que el número de bacterias por milímetro cuadrado en un cultivo en el laboratorio de biología varía exponencialmente con el tiempo. Dice, el martes hay 2000 bacterias por milímetro cuadrado. Para el jueves, el número de bacterias se incrementó a 4500. Con esa información, nos pide que resolvamos lo siguiente. Dice, deriva la ecuación particular para que nosotros encontremos una ecuación con la que podamos modelar este problema. Bueno, ya que tenemos nuestra ecuación, dice, predice el número de bacterias por milímetro cuadrado que tendrá el cultivo en una semana. Posteriormente, dice, predice el tiempo que tardaría en reproducirse hasta llegar a 10.000 bacterias por milímetro cuadrado. Y para finalizar, traza una gráfica de la función. Entonces, en base a todo lo que acabamos de ver, todo lo que ya se vio de la función exponencial y logarítmica, vamos a resolver este problema. Recordando que nuestra ecuación exponencial o logarítmica tiene esta forma, donde la variable independiente o la x aparece en forma de exponente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar de las variables que nos dan en el problema, vamos a identificar cuál sería la variable dependiente,
cuál sería la variable independiente. Entonces, para poder yo identificar en mi ecuación esa información, en este caso la variable y sería la dependiente y x, que es el exponente, sería independiente. Analizando el problema, las variables que yo puedo detectar aquí son el número de bacterias, sería una variable, y el tiempo, ¿sí? Entonces, para yo identificar cuál es y y cuál es x, necesito saber cuál depende de cuál. ¿Las bacterias dependen del tiempo o el tiempo depende de las bacterias? Las bacterias dependen del tiempo. Entonces, como las bacterias son las que dependen, y serían las bacterias. Y como el tiempo no depende de nada, es independiente, sería la x. Sería el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, saber cuál es dependiente, cuál es independiente, para poderlos ubicar. Bueno, en algunas ocasiones resulta más fácil o más comprensible si en lugar de utilizar y y x como variables, tú le pones una letra especial, un específico para cada variable. Por ejemplo, yo puedo decir que las bacterias, en lugar de y, las represente con la letra b y el tiempo con la letra t. ¿Sí? Y así va a ser más fácil identificar dónde voy a poner cada cosa, ¿no? Al momento de estar sustituyendo la información. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahora vamos a analizar los datos que nos dan. Dice, el martes tenemos 2000 bacterias. ¿Sí? Después nos dicen que el jueves tenemos 4500 bacterias. ¿Sí? Entonces, si el martes es el día que yo inicié con la práctica, vamos a suponer que hoy es martes, hoy inicié con la práctica, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuántos días? Si estoy yo el día martes, cero, ¿verdad? O sea, si hoy es el día martes y hoy empecé con la práctica y al empezar había 2000 bacterias, habían transcurrido 0 días. Para el día jueves, ¿cuántos días han transcurrido? 2 días. ¿Sí? Entonces, se puede decir que estos datos, ¿sí? o con esos datos nosotros podemos hacer una tablita de valores x y y, donde cuando la x era 0, cuando el tiempo era 0, había 2000. Cuando el tiempo era de 2 días, había 4500. Esta información yo la voy a utilizar para poder resolver el primer inciso, que es el inciso A. Deriva la ecuación particular o encuentra la ecuación particular. Entonces, lo que yo voy a hacer es sustituir estos datos en la ecuación. Entonces, voy a iniciar con los primeros valores. Entonces, dice la y vale 2000, en lugar de y ponemos 2000. Es igual a que multiplica a b elevado al tiempo, que es la x. ¿Cuánto vale el tiempo? 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que recordar una de las propiedades de los exponentes, donde te dice que cualquier número elevado a la potencia 0 te da como resultado ¿qué? Un 1. Entonces aquí nos quedaría a, y en lugar de b elevado a la 0, pues me queda un 1. Y si yo multiplico 1 por a, me queda a. Entonces ya encontré el valor de la a en esa ecuación. La a vale 2000. Bueno, ahora vamos a encontrar el valor de la b. Para ello vamos a utilizar el segundo punto que nos dan en el problema. Entonces, aquí recordando que la ecuación que estamos utilizando es a por b a la x. Ahora sustituyendo esa información y ya conociendo el valor de a, nos quedaría, ahora la y vale 4500, es igual a, que ya sé cuánto vale a, 2000 por b, que todavía no conozco su valor. ¿Y cuál es el tiempo? 2. Entonces ya de aquí lo que voy a hacer es un despeje, ¿no? Vamos a despejar la variable b.
El 2000 que está multiplicando a B, ¿cómo la pasamos para allá? Nos queda 4500 entre 2000 va a ser igual a B cuadrada. Ayúdenme con su calculadora, sacar esta respuesta. 2.25. Eso es lo que vale B cuadrada. ¿Cómo le quito el cuadrado a la B? Sacamos una raíz cuadrada. 1.5. Y la B vale 1.5. Elevado, ¿a cuánto quedaría elevado? Al tiempo. Al tiempo. Este sería solamente uno de las tantas aplicaciones que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas. Hay más aplicaciones. La idea es que ustedes pues vayan viendo la utilidad de las matemáticas o el impacto que tienen en nuestra vida diaria. Por aquí hay muchos de ustedes están inclinados por el área de la salud, ¿no? En biología y química y todo eso. Entonces, aunque aparentemente en biología no hay matemáticas, aquí podemos ver que no es cierto, que sí se aplican. Bueno, ¿dudas para la resolución de este problema? No. Bueno, vamos a ver la presentación de crecimiento microbiano. Para poder entender el crecimiento de los bacterias, vamos a ver primero qué es el crecimiento microbiano. ¿Sí? El cambio de número de células por unidad de tiempo determinada es el crecimiento bacteriano. Para eso tenemos el tiempo de generación. Tenemos que saber que el tiempo de generación es el tiempo que requiere una bacteria para poder crecer, que se divide en dos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Es una analogía para saber determinar el tiempo en el que crecen. Por ejemplo, nosotros como especie, los seres humanos, tenemos un tiempo determinado de 30 años para poder reproducirnos. Y igual puede ser menos, igual puede ser más. Pero por ejemplo aquí los microorganismos tienen un tiempo de generación mucho más corto. ¿Sí? Tenemos una materia y se divide en 30 minutos. Entonces el tiempo, si ustedes lo comparamos, el tiempo de generación de las bacterias es mucho más rápido. ¿Sí? Lo podemos determinar en minutos, en horas o en días, dependiendo de lo que vamos a obtener. Aquí tengo una pequeña representación. Por ejemplo, yo tengo una, tengo dos, de dos, tengo cuatro, ¿cuánto tengo? 8, 16, 32. Y todo esto ocurre en un proceso muy rápido. ¿Sí? A esto que está ocurriendo el crecimiento se le llama crecimiento exponencial. Ustedes ya lo vieron en sus clases de matemáticas y lo vamos a aplicar a la biología. ¿Sí? Lo que vamos a realizar es una curva de crecimiento. Yo aquí lo tengo en horas. Tengo media hora, una hora y media, hasta 10 horas. En la primera hora, en la hora cero, tengo la primera bacteria, la primera colonia. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el paso de las 10 horas, ya tengo más de 1 millón de bacterias. Y para eso vamos a aplicar las ecuaciones generales de crecimiento exponencial. ¿Sí? Para poder realizar una curva de crecimiento. Para poder hacer esta curva de crecimiento, tenemos que saber que hay cuatro fases en la que crecen las bacterias. Al momento que pusimos esa bacteria, tenemos la fase de latencia. ¿Sí? Lo que quiere decir que esa bacteria va de un área de cultivo o de cualquier parte donde forman la bacteria, lo vamos a sembrar en esta especie. ¿Sí? Y es la fase de latencia donde no pasa nada, no crece. Se va a adaptar al medio. En la segunda fase, la que nos interesa ahorita, es la fase exponencial. Ustedes se fijan qué está pasando con la gráfica. La gráfica está en fase de latencia. En el momento de pasar a la fase exponencial, empiezan a crecer las bacterias, a dividirse exponencialmente. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a aplicar la ecuación matemática.
¿Por qué creen ustedes que crece aquí la bacteria mucho más rápido? ¿Por qué crece aquí? Ustedes, al igual que las bacterias, al momento de que están en una fase en la que tienen un alimento y tienen todos los privilegios y necesidades para crecer, ¿sí? Crecen exponencialmente. Aquí tienen todo para poder crecer. En la siguiente fase, si ustedes se fijan, se detiene el crecimiento. Es la fase estacional que se detiene, estaciona. ¿Sí? ¿Por qué en esa fase estaciona? Aquí tienen mucho alimento. ¿Sí? ¿Por qué se detiene el crecimiento aquí? Porque no hay alimento. ¿Sí? Entonces las bacterias empiezan a reducir el alimento, el consumo de alimentos, y se quedan en una fase estacionaria por cierto tiempo. Y en la cuarta fase tenemos la fase de la muerte. ¿Sí? Entonces en la fase de la muerte la gráfica empieza a bajar. ¿Sí? Esa es la fase de esa gráfica que vamos a realizar ahora para el crecimiento. ¿Qué factores nos pueden afectar? El primero es la temperatura. Tenemos el pH del medio deportivo. Otro es la disponibilidad de agua, el oxígeno, el tiempo y los nutrientes que tenga la bacteria para poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces son factores ambientales de crecimiento bacteriano. Algunas bacterias se dividen en aerobios. Ya sabemos el término aeróbico, ¿qué significa? Necesitan oxígeno para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces viven en condiciones normales de oxígeno a la temperatura, a la concentración que tiene el aire en la atmósfera. Tenemos otro tipo de bacterias que se llaman microaerófilos. ¿Sí? Ellas pueden sobrevivir a concentraciones menores a las que hay ahorita en el aire, en la atmósfera. Se le llaman microaerófilos. Tenemos anaerobios facultativos que pueden sobrevivir con oxígeno y sin oxígeno. Es otro factor también. Y tenemos bacterias o microorganismos anaerobios. ¿Qué significa anaerobio? Que ya no necesitan oxígeno. Aquí tenemos una pequeña representación a microscopio de las bacterias. Ahí se ven las bacterias. Y para poder hacer el proceso de la práctica, tuvimos que realizar la esterilización, primeramente del material, para que no exista ningún medio que nos pueda interrumpir el crecimiento de las bacterias, ¿sí? O algún otro microorganismo que sea diferente a las bacterias. Entonces, estamos en el proceso de esterilización primero para poder hacer la práctica. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la ecuación que vamos a realizar. Tenemos el crecimiento exponencial. Las bacterias crecen con el tiempo. Entonces, ¿quién depende de quién? Las bacterias en el tiempo. Y es la ecuación general que vamos a realizar. Entonces vamos a realizar la práctica y hacer esto y vamos a aplicar después la ecuación general. Como habíamos comentado en la clase anterior, lo que vamos a hacer ahora es utilizar un simulador para el crecimiento de bacterias que vamos a utilizar para que ustedes realicen un modelo matemático utilizando la función exponencial y logarítmica. La idea es que con este simulador nosotros tratemos de predecir el crecimiento de las bacterias en el laboratorio de biología. Todo en este caso va a ser mediante la computadora. La idea con esto es que se pueda integrar en la materia de matemáticas un poquito la materia de TIC, de tecnología de la información y la comunicación, y posteriormente vamos a tratar de llevar esto a la práctica para realizarlo en el laboratorio de biología. Entonces, aquí en el simulador nosotros le podemos dar ciertas condiciones para el crecimiento de las bacterias. Si recuerdan, por ahí en biología el prof. Roberto nos explicó cómo era o qué se necesitaba para el crecimiento de las bacterias.
Entonces vamos a suponer que esto que tenemos aquí es una placa de Petri, creo que me comentó más que se llamaba, donde tú le pones cierto material nutritivo y depositas algunas bacterias, y aquí vamos regulando que la temperatura, la humedad y algunos otros aspectos que se requieren para el crecimiento de las bacterias. Entonces vamos a suponer nosotros que en el día 0, si vamos a suponer que hoy es un lunes y que hoy vamos a empezar a realizar la práctica, que en el día 0, el tiempo 0, hay 2 bacterias, ¿sí? Entonces eso va a ser, para que tome nota, pues información importante para que pueda realizar su modelo. Entonces en el tiempo 0, en el día 0 de nuestra práctica, vamos a tener 2 bacterias, para que hagan la anotación. Ahora vamos a suponer que ya transcurrieron ciertos días y supongamos que en el día 2, aquí van a aparecer el número de días, en el día 2 tenemos 5 bacterias, es otro de los datos, ¿sí? En el día 2 hay 5 bacterias, en el día 0 había 2, en el día 5, perdón, en el día 0 había 2 bacterias y en el día 2, 5, ¿sí? Con estos datos, la idea es que ustedes en su libreta, aplicando lo que vimos en la clase de matemáticas, puedan realizar una ecuación que les sirva para predecir el crecimiento de las bacterias al transcurrir cierto tiempo. Entonces, les voy a dar alrededor de 5 minutos para que ustedes hagan su modelo, ¿sí? Y una vez que ya lo tengan, vamos a ir realizando pruebas para comprobar si en el programa nos da más o menos los mismos resultados que les salen a ustedes en el papel al realizar las operaciones. Entonces empiecen a realizar su modelo, por favor, aplicando lo que vimos en el salón. ¿En serio? Sí me sirve. Ok, muy bien. Vamos a pasar al laboratorio de biología para hacerlo ahora sí en físico. Vamos a ver el crecimiento de las bacterias. Entonces, si no tienen dudas con respecto al área del modelo matemático, lo vamos a ver con el profesor Roberto, que ya está preparando el material para que ustedes hagan la práctica. ¿Dudas? No. Tienes 2 bacterias en el día 0, entonces A es igual a 2. Entonces, para la siguiente ecuación es B igual a B al día es 1, ¿verdad? Y en el tiempo es... no, en la bacteria es 9. La bacteria. Sí, entonces tienes 9 igual a 2, B a la 1, entonces es 9 entre 2 igual a B, 9 entre 2 es 4.5. Sí, B es igual a 4.5, entonces es las bacterias igual a 2 que multiplica 4.5 por el tiempo. Esa es la ecuación.
exponencial. En el cual pudimos comprobar que las funciones exponenciales y logarítmicas tienen relación en la práctica de biología con el crecimiento de bacterias. El entrelazamiento de estas tres materias nos ayudaron a tener mucho más conocimiento y a aprender más. Algunas de estas materias que estuvieron en relación con la práctica fueron matemáticas y tecnologías de la información y la comunicación. Que con lo que nos dio los profesores de conocimiento pudimos poner en práctica la práctica de laboratorio con el crecimiento exponencial de las bacterias. Y al momento de que nos lo están enseñando ya no se nos hace tan aburrido, porque así pensamos que es divertido venir y aplicarlo en el laboratorio de biología. Y así adquirir el conocimiento más rápido. La práctica de biología me pareció un tema muy interesante, pero al momento de realizar el modelo matemático se me dificultó ya que no he llegado a ese tema en mi clase de matemáticas y pude observar que mis compañeros sí lo pudieron realizar porque ellos ya tomaron las tres materias. Cuando nos aplicaron el tema en la clase de matemáticas y de TIC se nos hizo un poco aburrido y tedioso, pero ya cuando venimos a hacer la práctica de las bacterias en el laboratorio de biología ya fue un poco más divertido y ya sabíamos un poquito más porque aplicamos el tema. Y además con lo que nos había dado los profesores de matemáticas y también la práctica que hicimos en electrónico en TIC, y pusimos todo eso en práctica y luego ya en práctica en sí con el laboratorio que fue con el profe Roberto. Estuvimos platicando con compañeros que pues no llevaron las tres materias juntas y se les hizo más complicado que a nosotros porque nosotros vimos tres materias y fue más sencillo todo este proceso.